Bien, siguiendo con el siguiente video, ¿verdad? Que este sería el video ya número 2 del tema de reglas, las reglas del cargo y del abono. Decíamos, ¿verdad? Cada una de las propiedades y reglas de los activos y del capital. Mirando el video anterior, no tenemos lo que son los aumentos y disminuciones del pasivo. Ok, en este video pues ya te quiero presentar que también el pasivo tiene sus reglas. Como puedes ver, ¿verdad? Su saldo es acreedor, su saldo aumenta, siempre de naturaleza, ¿verdad? Abonar a esta cuenta. Eso significa que su saldo siempre será acreedor, ¿verdad? Aquí pueden ver, ¿verdad? Su saldo siempre va a estar en su mayoría, habrán siempre mayores al lado de la derecha, que es, ¿verdad?, el lado acreedor. Siempre se inicia con un abono, siempre, ¿verdad? Se inicia con un abono y en el caso de los pasivos disminuyen con los movimientos, ¿verdad?, deudores, ¿verdad? Con los movimientos deudores. En conclusión, ¿verdad? En conclusión podemos decir que los pasivos se abonan, disminuyen, los pasivos se disminuyen cargándose y su saldo siempre va a ser acreedores. Todas las cuentas, entonces podemos decir que todas las cuentas del pasivo empiezan abonándose, es decir, anotándose en el haber. Todas las cuentas del pasivo aumentan abonándose, es decir, una anotación en el haber. Todas las cuentas de pasivos disminuyen cargándose. Esto quiere decir que se anota en el debe y todas las cuentas, del pasivo tienen saldo acreedor. Esas son las naturalezas y las reglas de los pasivos, ¿verdad? De los pasivos. Disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Entonces, en otras palabras, podemos decir, ¿verdad?, que los activos, ¿verdad?, tienen sus reglas. Los activos tienen su regla y al igual que los pasivos y al igual que las cuentas de capital. Al igual que las cuentas de capital. En relación a las cuentas, ¿verdad?, del estado de resultado, tenemos también cuentas del estado de resultados con naturalezas deudoras y con naturalezas acreedoras. ¿Cuáles son las cuentas del estado de resultados que son deudoras? Son especialmente los costos, fíjense bien, aquí los mencionamos, los gastos y las pérdidas. En el caso que nos resulte una pérdida bruta o una pérdida de gastos, ¿verdad?, en el que nos resulte una pérdida operacional o que nos dé, ¿verdad?, una pérdida financiera, tendrían de naturaleza, ¿verdad?, deudora. Estos aumentan cargando, disminuyen abonándose. Su saldo siempre de estas cuentas van a ser deudora. Como ustedes pueden ver, ¿verdad?, siempre aquí aumentan y aquí disminuyen. Aquí aumentan y aquí disminuyen. También tenemos cuentas del estado de resultados acreedores. ¿Cuáles son esas cuentas de estado de resultados acreedores? Tenemos, ¿verdad?, las cuentas, por ejemplo, los ingresos, los productos financieros, otros productos, las utilidades y los ingresos, en este caso las ventas, son de naturaleza acreedora. Aumentan en el haber, disminuyen en el debe, ¿verdad? Aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Esas son las naturalezas de los activos, los pasivos, ¿verdad?, el capital y las cuentas del estado de resultado. Las cuentas del estado de resultado. Bien, para poner en práctica, ¿verdad?, podemos decir entonces que cuando hay un aumento en el activo, se tiene que cargar. Cuando hay
una disminución en el pasivo, se tiene que cargar, y cuando hay una disminución en el capital, también cargamos. Volvemos a repetir en conclusión, ¿verdad? Y estas son reglas, como decía al inicio en el video número 1 y video número 2, son reglas principales, son reglas que tenemos que aprendérnoslas. Número 1, aumento en el activo. Cuando quiero aumentar en el activo, voy a cargar. Cuando quiero disminuir en el pasivo, voy a cargar. Cuando voy a disminuir por ejemplo, puede ser, ¿verdad?, un desembolso de capital o una disminución o una pérdida que en este caso disminuye parte de mi capital contable. Entonces también en este caso voy a cargar. En el caso, ¿verdad?, cuando voy a abonar, sencillo. Voy a abonar cuando disminuye mi activo, puede ser un desembolso, por ejemplo, de un banco. Cuando aumenta mi capital, puede ser una inyección de capital, puede ser un socio nuevo, puede ser un aumento de las acciones, aumenta mi capital y también puede ser una utilidad resultante del periodo, también aumenta mi capital. Y también al aumentar mis pasivos, al aumentar mi cuenta de proveedores, al aumentar mis cuentas de gastos acumulados, entonces yo voy a acreditar. Se acredita en conclusión, ¿verdad? En otras palabras, cuando aumenta mi pasivo, cuando aumenta mi capital, cuando disminuye mis activos. Si volvemos a ver desde el punto de vista analítico, veremos que es contrario, ¿no? Aumenta el pasivo, se acredita, disminuye el pasivo, se debita, ¿verdad? Aumenta el activo, se carga, disminuye el activo, se abona. Se disminuye el capital, ¿verdad? Nosotros cargamos, cuando hay una disminución de capital, nosotros cargamos, y si ustedes pueden ver aquí que cuando nosotros abonamos, aumenta el capital. No es complicado, estimados alumnos, no es complicado, simplemente hay que aprenderse, sí, de memoria, y eso se aprende también conforme a la práctica. Podemos ver aquí en estas cuentas T, ¿verdad? En otras palabras, también cuando se carga, cuando se aumenta un activo, ¿verdad?, que es lo que estábamos hablando, cuando se abona, cuando hay una disminución en el activo. También cuando hay una disminución en el pasivo, se carga también un aumento en el pasivo y una disminución en el capital, ¿verdad? También cuando aumenta un capital se tiene que abonar. Entonces, esto es en resumen, ¿verdad?, lo que son las reglas del abono. Ahora, para esto también es necesario que aprendamos ya a partir de este momento. Prácticamente nos vamos a mover en cada una de las transacciones y tenemos que tener conocimiento. Por eso les decía en el video anterior, hay que leer, ¿verdad? Hay que leer. En el archivo que yo les di, ¿se acuerdan? Este archivo te puede ayudar, ¿verdad?, para que vayas enriqueciendo tus conocimientos. Por ejemplo, lo que yo les decía, capital contable, fíjense ver, es la diferencia aritmética entre el valor de propiedades de la empresa y el valor de su deuda. También tenemos el capital financiero, que es el dinero que se invierte para que produzca una renta o un interés. Y el capital económico, que es el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza. Este archivo ustedes ya lo tienen, ¿verdad? A algunos se los hice pasar. Si ustedes se fijan, capital contable, aquí está. Si yo tengo, por ejemplo, que es el activo, son todos los bienes y derechos, ¿verdad? Son propiedad de la empresa, ese es el concepto de acuerdo a las NIF. Los pasivos son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, y esto me va a resultar, ¿verdad?, lo que es el capital contable, que es la diferencia aritmética entre el pasivo y el activo. Como pueden ver, activo menos pasivo es igual, ¿verdad?, al capital contable. También tenemos ahí otro tipo de información. Esto, como les repito, está en el archivo que les di. Lo pueden leer, jóvenes, lo pueden leer. Me interesa de que a partir del domingo, ¿verdad?, que vamos a impartir la clase, aquí ya tenemos que leer, muchachos. Aquí ya, esto es cuestión ya de parte de uno,
¿verdad? Lo que es el activo fijo, volverlo a leer, es necesario que lo lean. Todas estas cuentas que ustedes ven aquí, ¿verdad? Todas estas cuentas, caja, banco, inversiones temporales, ellos se llaman cuentas. Ya aquí ya vamos con un detalle analítico de cada una de las cuentas, cuando se aumenta, cuando disminuyen, por ejemplo, caja, cuando aumenta banco, cuando disminuye banco, cuando en inversiones temporales, cuando aumenta, cuando disminuye. Aquí yo necesito de su parte para que lo vayan leyendo. Terrenos, edificios, activos diferidos, todos estos conceptos, fíjense bien, activos diferidos, todos estos conceptos tienen que empezar a leer. Igual en el caso de los pasivos, que son pasivos, y aquí tenemos unas cuentas, como pueden ver, algunas cuentecitas que es necesario que ya las conozcan, ¿no? Igual aquí, hipotecas por pagar, documentos por pagar a largo plazo y los pasivos diferidos. Este es un archivo que ustedes ya lo tienen, fíjense bien, aquí están cada una de las cuentas. Necesito que se lea, ¿verdad? Necesito que se lea. Si no, no le va a poder entender nunca a la contabilidad, ¿verdad? No le va a poder entender nunca a la contabilidad si no hay lectura. Si no hay lectura, no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las cuentas del activo son las que controlan, cuentas del pasivo son las que controlan las variaciones. Bueno, nombre de la cuenta, fíjense, cuenta es el registro donde se controlan las variaciones, nombre de la cuenta y clasificación de la cuenta. Pueden ver, ¿verdad? Debe, columna que se encuentra en la parte izquierda, haber, columna que se encuentra en la parte derecha, lo que es cargar o debitar, fíjense bien, cargar o debitar, abonar, ¿verdad? Lo que es abonar. También tienen los movimientos y saldo. Lo que es un movimiento es la suma de cargos, fíjense bien, la suma de los cargos de una cuenta, movimiento acreedor. El saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor, volviendo a hacer un resumen de los otros videos que hemos hecho, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahí miren, hay una diferencia y siempre se pone la diferencia donde está el saldo mayor. Y cuenta saldada o cerrada, una cuenta que tiene la misma cantidad a los dos lados, lo podemos hacer con dos rayitas, fíjense bien, con dos rayas quedando absolutamente saldadas. Y decimos que esta cuenta, cuando practiquemos lo que es la balanza de comprobación, solo va a aparecer en las balanzas y ya no va a afectar los estados financieros, ¿verdad? Ya no va a afectar los estados financieros. Tenemos también, ¿verdad?, algunos registros de operaciones para saldar, por ejemplo, para cuadrar una cuenta, ¿verdad? Tiene que estar bien cuadrada. Aquí pueden ver, cuando hagamos lo que es la cuenta contable del balance general, ¿verdad? Tenemos 600 de activos, pasivos 200 y 400 de capital. ¿Ya miraron? ¿Verdad? Tiene que estar cuadrado, ¿verdad? La contabilidad, por favor, les quiero pedir que cuando hagamos los ejercicios no pase a otro ejercicio si usted no está seguro que su cuenta, su partida está cuadrado. La misma cantidad que existe en el haber, la misma cantidad que existe en el debe. Aquí están todas las reglas del cargo y del abono, ¿verdad? Las cuentas comienzan con un cargo. Pueden verlo, ¿verdad? Este archivo ustedes lo tienen, en el archivo que se los hice pasar, si no más recuerdo, ¿verdad? Así que pueden hacer por favor uso de este archivo. Porque necesito que los leamos y ya estemos, como dicen, 100 para iniciar los ejercicios. Para iniciar los ejercicios, esta parte ya va a ser un poco complicada,
un poco más difícil. Así que saludos.